Pues bienvenidos a la Ciudad Abrantes, a la sede de la Acrópolis aquí en Granada. Tenemos con nosotros hoy a Javier Pérez de la Cruz. Él es filósofo, médico, estudioso de estos temas. Ha dado muchísimas charlas sobre estos temas esotéricos y filosóficos, y también ha escrito bastante libros. Espero que les guste. Muchas gracias. Bueno, hoy voy a llevarlo de viaje, pero un viaje a la profundidad, no del mar, sino a la profundidad de nuestro ser. Y como los viajes interesantes que hacemos en la vida, cuando vamos a visitar otros países, muchos de ellos para nosotros nos resultan muy impactantes. Significa que esto es de digestión lenta, igual que los otros viajes, y necesitamos mucho tiempo para ir recordando y fijando ideas sobre lo que vayamos a hacer. Prestad atención, porque el tema, ya digo, es interesante. El tema de la conciencia es un tema complejo y dificultoso. Es difícil de organizar y de poder plasmar en un PowerPoint. Yo lo voy a confesar, llevo ya cuatro meses con este tema. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo. Pero es un tema básico. ¿Por qué? Porque para nosotros nuestro cuerpo, nuestra psique, incluso nuestra mente es más común y estamos habituados al trabajo con ella. Pero la conciencia ya es un tema mucho más profundo y también mucho más dificultoso, pero básico para entender lo que es el hombre. Normalmente a la conciencia se le relaciona con la moral. Es como si tuviéramos una compañera que de vez en cuando nos dice: no, parece que por ahí no va la cosa. Y nosotros pensamos de una manera, pero ella te está diciendo que de ninguna de las maneras. Entonces, sí, normalmente ya lo veremos cómo se relaciona con la moral. Encontré dificultades bibliográficas, no es fácil este tema, se trata académicamente, pero de una forma de una conciencia de carácter psicológico, y lo que nosotros vamos a tratar es de la filosofía última. ¿Por qué la filosofía última? Porque nosotros sabemos que tenemos conciencia, pero no sabemos de dónde nos viene. Entonces vamos a intentar a lo largo de ella ver dónde está el nacimiento de la conciencia, y vamos a seguir dos caminos: el inductivo y el deductivo. El inductivo, sabéis que va de lo particular a lo general, es decir, vamos a ir de nuestra conciencia para ver qué es y vamos a ver cuál es su origen. Y una vez que estemos arriba, en la fuente, haremos el sistema inductivo, y entonces iremos de lo general a lo particular. Iremos del origen de la conciencia hasta bajar a nuestra realidad actual en nosotros mismos. Que tiene la amabilidad de... es que está ahí Pásale la siguiente. ahí. Ahora. ¿Cuál es el origen de la conciencia? La conciencia es el hecho más importante de nuestra existencia. Mente y conciencia se separan en el siglo VII a.C. en Oriente. En Occidente tardaría hasta Roma, como vamos a ver. Es un concepto muy abstracto para la mente, y entonces hay una de las cosas que hay que enfrentar. Esos temas, el problema es que la mente lo complica todo, porque la mente, que es muy inquisidora, inmediatamente empieza a darle vueltas a las cosas, y entonces hay que romper ese círculo de tal manera que nosotros prestemos una atención intentando dejar a la mente tranquila, sino sencillamente que lo que nosotros estamos poniendo entre de manera natural, sin oponer ni discutir interiormente. Luego ya hay tiempo para hacerlo. El término conciencia es equivalente al de espíritu. Lo que pasa es que la conciencia es más cercana, todos sabemos que tenemos conciencia, pero lo del espíritu nos resulta mucho más abstracto, y además tiene un componente que la sociedad tiene de cierto rechazo porque lleva un elemento claramente religioso. Pero ambos términos se pueden usar indiferentemente porque significan lo mismo.
La palabra conciencia viene del latín conciencia, que significa convergencia, reunión, y ciencia, de ciencia, de cielo, saber, discernir. Al parecer, no está bien claro esto, al parecer fue creada por Cicerón o Séneca para traducir la palabra griega sineiresis, de sin, con unión, y eiresis, capacidad imaginativa. Vamos a ver entonces los conceptos de conciencia. Dado que no había definición de ella, si por lo menos distintos autores han intentado expresarnos lo que puede ser la conciencia. La primera es la sensación de existencia, de que yo existo, de que yo soy. Y yo aquí me acojo un poquitito a René Descartes. ¿Por qué? Porque él, que tenía una estructura bastante compleja mental y tenía problemas, porque la verdad había mucha especulación en su tiempo, él dijo, mira, yo tengo que yo tengo que formar mi estructura mental y de vida a partir de tener una certeza de algo. Y la única certeza que yo tengo es cogito ergo sum. Pienso, luego existo. O soy. Pero claro, ¿qué viene la cosa? ¿Y quién piensa? Porque el pensamiento no puede pensarse a sí mismo. Por lo tanto, la que piensa, como ya lo veremos, es la conciencia. También se le da como concepto la percepción de uno mismo en el mundo y en la vida, o aquello que me hace percibir y ser lo que soy. Hay otra también, facultad de formular juicios inmediatos sobre actos propios y ajenos. Y aquí es lo que he dicho antes, ser el propio de la mente. Y es que cuando la cosa intuitiva, la cosa de la conciencia, funciona cuando no se inmiscuye la mente. Pero la mente, cuando toma una cosa, entiende la enreda, porque empieza a especular y a darle vueltas, racionaliza las cosas y entonces deja la conciencia aparte. Por eso se habla de la facultad con un juicio inmediato, sin intervención de la mente. También se habla de la conciencia como saber algo dándose cuenta de que se sabe, o percatarse de lo que ocurre en sí mismo y en su entorno. A mí esta que viene es una que me gusta muchísimo. Y me parece que es de uno de los escritos en Oriente que dice: es el testigo que ve lo visto, oye lo oído, percibe lo percibido y piensa lo pensado. Ideal. Es la esencia de la vida, porque toda conciencia expresándose en la manifestación universal a través de la energía. Ya parece que lo vamos tomando un poquito. Sigamos con los conceptos. Es la sensación también de estar dentro de la vida, percibirla y vivirla, o el conocimiento plenamente detallado y exacto de algo. También la capacidad de distinguir el bien del mal e inclinarse siempre hacia el bien eludiendo el mal. Saber que existimos, dónde estamos, qué hacemos, qué sentimos y saber lo que hay que hacer para distinguirlo del deber. Porque una cosa es lo que quiere la mente y otra cosa es lo que se debe hacer, que es lo que quiere la conciencia. Ahí está la gran diferencia. Otra es el conocimiento de estar presente con capacidad de actuación adecuada exterior e interior. De estar presente. Y le voy a contar, porque pongo aquí pérdida de ella, pero voy a acordar que tengo que relatarle. En una de las muchas anestesias que me dieron, una vez me desperté en reanimación. Y vino un compañero que me había anestesiado, más que anestesiado me había sedado, me había puesto el propofol, esta sustancia que se cargó a Michael Jackson, ¿entiendes? Una maravilla de invento, ¿entiendes? De la farmacología. Y bueno, pues yo me desperté en reanimación y empecé a hablar. Entonces vino el anestesista y me dice, en el hospital me conocen, no como Javier, yo me llamo Francisco Javier, allí me conocían como Paco, me dice, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo digo, muy bien. Digo, me acabo de despertar ahora mismo. Dice, ¿qué te has despertado ahora mismo? Digo, sí, ahora mismo. Dice, ¿pero qué me estás diciendo? Si te has pasado abajo con nosotros hablando media hora. Ninguno de los fármacos que me pusieron es amnésico. Pero aunque hubiera sido amnesia, ¿quién es ese que estaba hablando sin yo ser consciente de ello?
la mente sí. Porque mientras no te das cuenta de que estás presente, hay algo que va por su cuenta. Y en este caso, ¿entiendes? Ella iba, hablaba, y me dice, no sabes la cantidad de cosas que nos has contado. Yo asombrado, y yo no me he dado cuenta, yo me acabo de despertar ahora mismo, porque había bajado la conciencia. ¿De acuerdo? Poder de respuesta correcta a las leyes naturales, o el ente que activa y da luz a nuestra experiencia individual. Lo que me hace ser lo que soy. Es nuestra esencia divina. Dios en nosotros. Nuestro espíritu. Vamos a ver que el saber popular sabe mucho. Y entonces, muchas veces en nuestro coloquio, en nuestro hablar diario, ¿entiendes? Nosotros ponemos muchas veces y decimos, tengo que hacer examen de conciencia. O perdió la conciencia, se quedó inconsciente. Cargo o remordimiento de conciencia, aquello del gusanillo de la conciencia, es esa amiga que te está diciendo, ojo, que por ahí no va la cosa. ¿De acuerdo? La que nos está rectificando. Objeción de conciencia, véase la mente. Trabajar a conciencia, trabajar como se debe trabajar, un trabajo bien hecho. Lucidez de conciencia, la persona que tiene las ideas muy claras. Casos de conciencia, todos hemos vivido casos de conciencia. Lucidez de conciencia, o juro en conciencia. Conciencia estrecha, pues ya sabéis lo que es. Es decir, más inconsciencia que conciencia. Libertad de conciencia, actuó con plena conciencia, indagar de conciencia, o hacer a conciencia, que es lo mismo que trabajar a conciencia, y el que tiene la conciencia tranquila. Esto es lo que hemos usado muchísimas veces para expresarnos en nuestro saber popular con respecto a la conciencia. ¿Alguna frase sobre la conciencia? He traído aquí por curiosidad. La conciencia es la única cosa incorruptible que tenemos, decía él mismo. La conciencia es la presencia de Dios en el hombre, de Víctor Hugo. La conciencia es una condición del ser, de Carl Jung. La razón se equivoca a menudo, la conciencia no. Muy bien. La conciencia es la luz de la inteligencia, la que sabe distinguir el bien del mal. Confucio. La conciencia es el mejor libro moral que tenemos, de Pascal. La conciencia es la brújula del hombre, Van Gogh. Tu conciencia significa los demás dentro de ti. Esta es muy buena, de Pirandello. Y tú eres la conciencia disfrazada de persona. Y es que un día, haciendo el PowerPoint, me dije, bueno, pues si todos han dicho lo que es una frase sobre la conciencia, pues yo voy a decir la mía. Y entonces dije, tú eres la conciencia disfrazada de persona. Lo que pasa es que la he puesto anónima, pero como queda entre nosotros... ¿Por qué no le dejas de ser rico a alguien que esté ahí al lado? Es que... Tú le dices cambio. Modalidades de conciencia. ¿Qué significa? Que cuando se ha estudiado la conciencia, se ha estudiado desde distintos puntos de vista que son los que tenéis aquí, desde el individual o del yo. Esto lo veis cuando meteros en el mismo internet y os va a salir prácticamente esto. La modalidad social, ciudadana, gregaria o colectiva, la relacionada con la moral y la ética, que es la más normal, la religiosa y filosófica, la emocional o psicológica, la histórica, la universal o global, la matrimonial o profesional, corporativa, la política, la ecológica y la temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que son ámbitos de aplicación. Es la misma conciencia la que depende de donde nosotros actuamos, así se ve. De tal manera que cualquiera de nosotros pues está casado, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como sigue todavía aguantando, pues tiene conciencia matrimonial, ¿de acuerdo? O la profesional cuando se trata de ejercer las profesiones debidamente. O bien la religiosa, la social, todas. Es decir, que son ámbitos de aplicación de la conciencia. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿De dónde surge nuestra conciencia?
¿Nace la conciencia? ¿Quién la hace nacer? ¿Por qué y para qué? ¿Tenemos todos conciencias diferentes? ¿Existen conciencias particulares? ¿Quién es el propietario de la conciencia? ¿O es la conciencia la propietaria de nuestro ser? ¿La conciencia se encuentra en el cerebro? ¿O es la conciencia la que usa el cerebro? Hasta aquí un inciso, todavía que yo sepa, no se sabe dónde puede estar, digamos, ubicado el centro, no de la conciencia, sino posiblemente el centro que use la conciencia para conectar. Ahora lo veremos un poquitito por dónde pudiera estar. Nuestra conciencia es universal. Y los planos de manifestación también son universales. Planos mentales, planos psíquicos, planos físicos y los planos de la conciencia. La conciencia es universal y eso es fundamental. Vamos a ver entonces la conciencia universal. Ya que si la conciencia universal, vamos a ver, porque resulta que es que nosotros lo que tenemos, en vez de mi conciencia, que siempre hemos creído, resulta que lo que tenemos es conciencia universal. No hay conciencia particular, solo conciencia universal. No está la conciencia sujeta a proceso evolutivo y es igual para el ignorante, por eso está la conciencia tapada, que para el sabio, conciencia desarrollada. Es como si tuviera ahí un recipiente de bronce, dos recipientes, uno sucio y negro que casi no se aprecia el objeto y otro que es el mismo pero limpio y puro con su color y su forma. ¿Qué es lo que varía? No varían los objetos ni varía el material. Varía, ¿entiendes?, en que en uno el objeto está tapado y en el otro no. Toda la conciencia aplicada a los distintos niveles de la vida. Varían los niveles, pero no la conciencia universal. Hay conciencia manifestal atómica, mineral, vegetal, animal, humana y se supone que suprahumana en infinitas formas. Nuestra conciencia, lo pongo entrecomillado, es conciencia universal en un ser humano. Nuestra conciencia es Dios en el hombre, es el yo soy. La conciencia universal se expresa en la vida universal. Y la conciencia universal porta un modelo que es este cosmos. Y el modelo universal es regido por un código de conciencia que vamos a ver en un momentito. Por si había alguna duda, aquí en la escuela se es muy querida el personaje de H.P. Blavatsky. Es muy querida. Perdón, ahora se ha ido eso por su cuenta. Es muy querida, ¿por qué? Porque ella ha tratado en profundidad este tema a través de toda la enseñanza de la humanidad. Y entonces dice, en resumen, así como la mónada espiritual es una, universal, ilimitada e indivisa, cuyos rayos, sin embargo, forman lo que nosotros, en nuestra ignorancia, llamamos mónadas individuales de los hombres. Lo que pasa es que para llegar a entender estos temas, ella utiliza las mónadas individuales porque si no la gente no entiende que nosotros tenemos conciencia universal. Porque tenemos nosotros un ego tan poderosísimo que queremos tener nuestra mónada. Y mi mónada ser diferente de la vuestra. ¿Por qué yo voy a tener una conciencia igual que la tuya? ¿Entendéis cuál es el proceso? Y el ego es tan poderosísimo que no nos quiere hacer ver ese sentido universal que lo hay. Vamos a seguir. Esta es Doctrina Secreta, tomo primero, página 207, quien la quiera ver. Y de Compendio de Doctrina Secreta, página 94. Quiero decir que el concepto de monada es lo mismo que atma, lo mismo que espíritu, lo mismo que conciencia. Los cuatro términos son válidos. Y ahora traigo aquí una cosita. Esto lo compráis en un chino por 2,5 €. No puedo tenerlo porque si lo tenéis en casa os va a recordar realmente lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Una cosa muy curiosa. Una serie de fibras, de hilos, cada uno con su luz, que van variando de luz.
Yo lo que voy a hacer es ponerlo allí porque es lo mismo, pero así lo veis más sencillo. ¿Esto qué significa? Para no complicar la vida vamos a hacer que esto sea un ser humano. Todos los que estamos aquí y muchos más. Cada hilo representa lo que es la estructura mental, psíquica y física de una persona. ¿De acuerdo? Totalmente distinta de las demás. ¿Por qué? Porque adoptan distintas formas y estructuras. ¿De acuerdo? Pero si veis, cada hilo tiene su propia conciencia. De hecho, por nuestra propia estructura nosotros no vemos la conciencia, ni vemos la conciencia en los demás. Pero aquí lo estáis viendo que está. ¿Qué significa? Que la conciencia es la luz que penetra a través de cada una de las personalidades o egos humanos, teniendo una experiencia individual. ¿De acuerdo? Cuando un pelo de estos se muere, ¿por qué es lo que pasa? Porque la conciencia sigue estando aquí. ¿Por qué? Porque la conciencia es la que está iluminando a todos los hilos. A todos los hilos. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, aunque diría yo, bueno, se termina el planeta Tierra y se acaban los hombres. No pasa nada. Esto se deja, pero la conciencia sigue estando ahí. ¿De acuerdo? Pero es más, apagamos la luz, ¿y qué creéis? ¿Que no hay nada detrás? Claro que está detrás. ¿De acuerdo? Esto sirve, ¿entiendes?, para ver un poquitito lo que es cómo funciona así la conciencia. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla por aquí encendida. Se ha ido. Claro, si esto, ¿entiendes?, como parece ser, tiene viso de una realidad, de una velocidad, casi me atrevería a decir qué lógica, pues tenemos que sacar unas conclusiones. ¿Qué conclusiones tenemos? Varias y muy importantes. La conciencia es universal para todas las formas. Todos somos uno en expresiones diferentes. Somos inmortales por la conciencia, inmortales por el ego. Las formas mueren, la conciencia universal permanece. Somos conciencia antes de nacer y después de morir. Eso quiere decir que nuestra conciencia, que es conciencia universal, preside nuestro nacimiento y preside nuestra muerte. Y no os acordáis o recordad, si no lo recuerdo yo, que los funerales dicen una frase muy curiosa. Dice, Requiem aeterna dona Domine, elus perpetua luxeat tei, que la luz perpetua sea a ti. Fijaros lo que es, ¿entiendes?, ese sistema de iniciación, curiosamente, de la muerte, porque según todos los relatos que habría oído en los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, o incluso bajo anestesia, ¿por qué es lo que pasa? Porque han visto una luz poderosa, ¿entiendes? ¿Y qué es eso? La luz de la conciencia que viene a recoger su fruto a través de la experiencia de un hombre, o de un animal, o de una planta. Es la luz que siempre está detrás. El ego es transitorio y perecedero, y es usado por la conciencia. Por lo tanto, existe una verdadera hermandad universal en la conciencia. La desigualdad solo existe en lo personal y en lo transitorio. El universo es un gran ser y nosotros somos, he puesto como una célula, podría ser un átomo. Descubrir nuestra verdadera identidad y no la falsa. Es decir, nosotros creemos que somos algo, como ya luego la veremos, entonces lo que tenemos que ir cambiando el chip y decir, no, perdona, yo soy una conciencia universal que está experimentando a través mío. Es tomar conciencia de ello. Nosotros no tenemos la conciencia, es ella la que nos tiene. Eso es romper claramente, ¿entiendes?, con lo que nos han dicho hasta ahora. Vale. Sigamos con la conciencia universal. La conciencia universal, ¿qué es? Es la manera de ser del universo. El ser del universo se expresa en un código.
Dicho código es lo que rige a todo el universo. Y ese código es el código de conciencia. Y traigo la definición de código. Es la definición, digamos, de derecho. Dice, conjunto unitario y ordenado y sistematizado de normas o leyes. Y de ser, es lo que he añadido. Y este código es similar al ADN del universo. Y es que es lógico. Si nosotros, la forma que tenemos, ¿quién nos la da? Nuestros genes, nuestro código genético, que dice cómo tenemos que ser, y lo que y en ello está escrito también muchas cosas genéticas, que es lo que nos pasa a lo largo de la vida. Eso ya está escrito. Una mano sucede y otra no, pero hay que estar también dentro del código genético. Bueno, pues también el universo tiene su código. Y es un código de funcionamiento que lo vamos a ver a continuación y veréis cómo es una preciosidad. Aquí tenemos lo que es el código de conciencia, que es el modelo de universo que nosotros estamos viviendo ahora y que tiene ciertas cosas que nosotros observamos y que podemos concretar para expresarnos que realmente existe ese código. Hay 5 puntos, podrían ser 7, 8 más, se puede ampliar, ya vendrán y lo ampliarán. Aquí se están dando las pistas y vamos a verlo individualmente, es decir, vamos a empezar con el primero, con las leyes universales de vibración, ritmo, correspondencia, género, mentalismo, polaridad, causalidad y bivalio. Estas son las leyes de la vibración, relacionadas con el concepto de estructura, y es la que dice que todo absolutamente vibra. Además, eso viene demostrado actualmente con la moderna teoría de cuerdas. Todo es vibración. La ley de la correspondencia, concepto de escala de fenómenos, que dice que así como es arriba, así es abajo. Eso lo tiene comprobado la ciencia más que de sobra. Ley del mentalismo, que dice que la raíz del universo es mental y que todo lo que nosotros percibimos tiene una estructura y un componente estrictamente mental. Ley del ritmo, todo está sujeto al ritmo, primavera, verano, otoño, invierno, vida, muerte, como queráis. Tiene relación con el concepto de realidad. Ley de la polaridad, tiene relación con el concepto de nivel de realidad, y es la que dice que siempre hay los dos opuestos. Ley de causa-efecto, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, y está referido con un concepto de sistema de referencia. Luego la ley de generación con el concepto de parámetro, y es que toda la vida va naciendo y se va, y es la pura vida que se va regenerando continuamente y manifestando. Sí decir una cosa, el universo no hace las leyes, son previas. El universo no se inventó ninguna ley. Cuando aparece el universo, viene con el código, ¿entiendes?, de cómo va a ser ese modelo. Luego ya la lleva impresa en sí. La segunda es la información masiva, idea o modelo, base de datos infinito. Mira, la conciencia en sí funciona, como ya lo decía Platón, en base a ideas o modelos. De tal manera que el código de conciencia trae todas las ideas y modelos posibles que hay, que habrá y que serán. Terminaron los dinosaurios y aparecen otros animales, pero vienen datados ya en el mundo de las ideas o de los modelos. Es decir, nosotros ahora mismo estamos aquí plasmados en un modelo que ya está dentro del código de conciencia, dentro del modelo del universo. Por eso tiene lo que es una información masiva y es una base de datos infinita, de la cual allí está todo, absolutamente todo, de acuerdo, de lo que va a ser este universo. Y aquí hay una cosita que pone que ya lo hablaremos más adelante. No existe creador, sino solo la recreación. Ya veremos por qué. Es como este gran ordenador, pues imaginaros un ordenador que tuviera la infinita potencialidad que este, que es gigantesco. ¿De acuerdo? Bueno, está pudiendo morir. El tercer punto se refiere a lo que es las matemáticas, los números, la geometría y las formas geométricas. Hoy sabemos todos que las matemáticas es la base de la investigación científica. Concretamente, la teoría de cuerdas es pura matemática. De hecho, no está demostrada. Y casi todas las cosas, ¿entiendes?, se hacen sobre el papel. Y la teoría de la relatividad se hizo sobre el papel. Hasta que luego llegó a probarse. Pero casi todo, ¿entiendes?, empieza con las matemáticas. ¿Y qué dice las matemáticas? Pues bueno, los pioneros,
fueron los pitagóricos. Aquí tenéis una cosa que se llama la tetractis. La tetractis. Decían los pitagóricos que 1 más 2 más la tríada más el cuaternario da la suma de 10. Y dice que con esto se construyó todo el universo. Ahora lo veremos. Como mañana me parece que hay una mesa redonda sobre alquimia, se me ocurrió traerle esto para que vean cómo se aplica a la tetractis lo que es los alquimistas. Lo hizo Nicolás de Cusa, el cusano, filósofo del Renacimiento extraordinario. Entonces ella nos pone la luz divina, entonces acordaros, algunos que tengan referencia de alquimia, el oro y la plata, relacionados con la inteligencia y el discernimiento, el mercurio, el azufre y la sal, relacionados con la fe, la esperanza y la caridad, y después los 4 últimos que serían agua, aire, fuego y tierra, con prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Lo traigo por curiosidad. Y aquí traigo esta imagen que sí es extraordinariamente interesante. Dice, todo proviene del uno y vuelve al uno, por el uno y para el uno. Quitar mentalmente esto, quitar mentalmente la tetractis. ¿Y qué os quedáis? Con el uroboros, con el círculo que se representa lo absoluto de lo que van a surgir todas las cosas. Y mentalmente que aparezca este punto que curiosamente está ahí en interrogación. ¿Y qué es lo que pasa? Porque a partir de este punto en movimiento se originan todas las cosas, como decían ellos. Todo el universo está hecho matemáticamente con números y geometría. De hecho decía que Dios era un geometra matemático. Y decía, no entre aquí el que no sepa geometría. ¿De acuerdo? De este modo, todas las cosas han nacido por esta cosa, por adaptación. ¿Y qué es lo que hace ese punto? Pues mirad. Bueno. Aquí tenemos el punto. Aparece un punto. Así empezó en el Big Bang. Empezó con un punto. Y ese punto se mueve. Y al moverse, ¿entiendes? Genera una línea, primera dimensión. Aquí no hay dimensión. Cuando la línea se mueve, origina una figura geométrica, segunda dimensión. Cuando la figura geométrica se mueve, origina la tercera dimensión. ¿De acuerdo? 1 más 2 más 3 más 4 igual. Eso sí que, si el cuerpo sólido se mueve, también genera otra dimensión superior, que sería la cuarta dimensión. Y eso da lugar, pues a partir de ello, a toda la serie de objetos que acaban en lo que se conoce como los sólidos platónicos, los juguetes de Dioniso. Con esto está construido absolutamente todo como en base triangular, pentagonal y cuadrangular. Y ahí dicen que faltarían 2 cositas. Uno que sería la peonza y otro que sería un átomo. La siguiente sería los principios universales. Lo justo, lo bello, lo bueno, lo verdadero. ¿Y esto qué significa? Todo se origina en el bien que hablaba Platón, ¿de acuerdo? Y entonces él decía que del bien se extraían todas las ideas. La idea con el número daba origen a todas las cosas, ¿de acuerdo? Pero todo esto que es manifestación hacia abajo, hacia el mundo de la sombra, tiene también un ascenso hacia el bien. Y el bien lo originaba a través de la matemática y la dialéctica. Y fundamentalmente a través de las 4 caras de la pirámide. Es decir, el acceso al bien se puede hacer por estas 4 caras. El arte con lo bello, la ciencia con lo verdadero, la religión con lo bueno y la política con lo justo. Y aparte de esos principios universales hay una cosa que se llama las constantes universales, el número áurico, la proporción áurea y la dos. Bueno. Aquí tenéis el número áureo. Es el número de perfección que preside todo en la naturaleza. Este número se le considera como el sello de Dios.
nunca me lo he dicho, además, fijaros que este es el número 1618, para que no me olvide. Esto es el periódico de hoy de La Razón. Le va a interesar mucho a las mujeres. Dice, ¿es usted una mujer 1618? Porque dice, hasta ahora a usted se le ha medido por 90, 60, 90. Pero parece ser que está de moda ver si uno tiene una estructura áurea. Es decir, si uno tiene un cuerpo relacionado con la perfección. Aquí viene hoy en el periódico de hoy. Perdón. Así se saca el número áureo. Es decir, veis estos dos segmentos, que son el 1x y este que sería el 1 más x. A partir de las ecuaciones que hemos visto antes, se obtendría el 1.618, que sería el número áureo. Y también saldría a partir de lo que es la sección áurea. La sección áurea es muy fácil y es, digamos, cuál sería la línea perfecta que deberían de seguir las formas. Entonces se hace a partir del punto AB, se toma la mitad y la mitad de AB sería AC, ¿de acuerdo? En C se traza una circunferencia con centro aquí y se marca aquí, entonces generaría una circunferencia. Se une el B con el C, se prolonga y aquí tenemos ya lo que es la sección áurea entre el EC y el C9, cuyas ecuaciones dan origen al número áureo. Y aquí veis el pentágono para los pitagóricos es una figura no solo mágica, sino que la llevaban ellos. ¿Por qué? Porque es una figura que contiene absolutamente dentro de ella, todo es áurico. Es decir, esto es áurico, ¿veis? Con respecto a este segmento, y este con respecto a este. Y todos son áuricos. Todos son áuricos, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis lo que se llama la espiral áurica de base triangular a partir del pentágono. Porque hay una espiral áurea con base cuadrangular que es esta. Y ahora luego lo veremos en la secuencia de Fibonacci, ¿entienden? Como aquí todo esto, ¿entienden? La base que tiene es cuadrangular. Va partiendo y va haciendo continuamente y aumentando las... Vamos a ver algunas de las manifestaciones dentro de la naturaleza de este número de. Empezamos con el hombre, aunque luego lo veremos, porque el hombre es la medida de todas las cosas. Y ahora vamos a ver una cosa que nos va a sorprender. Aquí son las formas, son fractales. Estos son, digamos, el agua, bien de copo de nieve o de agua congelada, las formas que es capaz de adoptar el agua. Esto va cuando quiere. Bueno, aquí tenemos otra forma. Aquí tenemos otra forma. Aquí tenemos las formas ya vegetales. Fijaros qué complejidad tiene la naturaleza y qué formas tiene también. Pasa, Antonio, lo va a pasar tú, pasa. Aquí tenemos la rosa, con la espiral áurica. Aquí tenemos una flor de 5 pétalos, como tiene también el número áurico, la sección áurica totalmente perfecta con forma pentagonal. Aquí tenemos el caracol, con la forma que sigue, áurica. Aquí tenemos la araña. A mí me sorprendió, porque yo creía que la araña tejía y hacía un redondel, y luego hacía un redondel, y luego hacía... No, la araña teje espiralmente. Y aquí lo veis el comienzo de la espiral. Y lo va haciendo espiralmente. Y aquí lo tenemos en el caso de una figura de pájaro, cómo se adapta a las formas áuricas. Así que aquí tenemos una cosa muy curiosa. El ritmo cardíaco del hombre dice, según los estudios, quienes presentan una onda T en un
cardiogramas tienen la relación de la divina proporción en relación con el ciclo de un latido. Es decir, que la T tiene que quedar en proporción áurica estos dos segmentos, ¿lo veis? Dice, quien tiene esto presenta una mejor condición de salud, paz y armonía. ¿De acuerdo? Cosas curiosas. Pasa. Aquí lo tenemos en el lóbulo de la oreja. Pasa. Y aquí espera un poquitito, que vaya a ver una cosa curiosísima. Quien me diga después de esto que la mano no tiene proporción áurica es que está ciego. Quien dice la mano, os puedo decir desde aquí al brazo que tiene proporción áurica, es decir, el hombre, por eso digo que el hombre es la medida de todas las cosas. Pasa, no vamos a seguir porque se pasa sin 2 o 3 minutos. Mirad la forma que toma también la naturaleza. Aquí lo tenemos con lo que es una borrasca. Aquí lo tenemos con lo que son 2 galaxias. Ahora vamos a ver otra vez por curiosidad una cosa que me llamó la atención, y es que entre Venus y la Tierra se producen unos alineamientos que generan, mirad lo que están generando. Una imagen pentagonal. Pásalo. Las tarjetas de visita son áuricas, tienen proporción áurica. Pásalo, gente. Hasta la estrella de Mercedes tiene aquí su composición áurica. El que lleva un Mercedes puede decir que cosa es áurico, Y aquí, pues mirad, algunas de las escenas que hay en toda la naturaleza que sigue la secuencia de Fibonacci para entender el universo. Pasa lo siguiente que la vamos a ver. Aquí la tenéis. ¿Qué es la secuencia de Fibonacci? Él hizo sucesivos rectángulos y la suma era la siguiente. 1 más 1 igual a 2. 2 más 1 origina 3. 3 más 2 origina 5. 5 más 3 origina 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, ¿entiendes? Pues serán 21, ¿no? 21 más 13, 34. Y esa es la secuencia que sigue la naturaleza en su forma de expresión. Pasa. Mira qué cosa más curiosa. Fijaros lo que es una imagen áurica, como es la de Leonardo, la Gioconda, la Mona Lisa, y mirad la de Botero. La diferencia es una auténtica abismo. Pasa la siguiente. Y aquí tenéis el Taj Mahal. Los grandes sabios y los maestros religiosos de todas las religiones intentaron plasmar con los constructores lo que es el modo con que el universo construye áuricamente las cosas. Por eso la mayoría de los monumentos sagrados son áuricos, incluido este, que para mí es una belleza de perfección, el Taj Mahal. Pasa lo siguiente. Y ya por último nos queda aquí la ética y los valores universales. Pasa. Aquí tenemos. La ética, ¿a qué nos lleva? Hemos dicho antes que las 4 caras de la pirámide nos llevan hacia el bien. Pasa lo siguiente. Que era lo bello, lo verdadero, lo bueno y lo justo. Pues la ética es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Porque la ética adquiere esta vertical dentro de la pirámide que afecta a las 4 caras. No puede haber una ciencia sin ética, no puede haber una política sin ética, ni una religión sin ética, ni un arte sin ética. La ética lo preside todo en el comportamiento humano. ¿De acuerdo? Si queremos ascender hacia la virtud y hacia el bien. Y voy a poner muy poco de la ética. Ya vi una vez una conferencia sobre ética, pero voy a decir nada más que otras cosas que es importante. La primera es el comportamiento acorde y natural hacia el orden universal. Virtudes y valores en acción dirigidos hacia el bien. ¿Por qué? Porque los valores humanos pueden usarse para el mal. Nosotros nos dicen, se han perdido los valores. No, los valores son herramientas con las que trabaja los humanos, ¿de acuerdo? Y os voy a poner el ejemplo de por qué se pueden usar para el mal. Esta hay una lista no muy larga para abordarme, y vamos a ponernos, pues, no sé, en la tesitura
de un integrante del terrorista de ley del Estado Islámico. Mirad lo que puede poner unas partes, por decir. Valor, entusiasmo, fortaleza, optimismo, fe, eficacia, obediencia, idealismo, esfuerzo, imaginación, disciplina, tesón, entrega, compromiso, servicio, coraje, audacia, ánimo. Podríamos seguir. Eso lo están empleando ellos. Lo que pasa es que lo emplean por bien. Por eso es la puntualización de que todo tiene que ir dirigido hacia el bien, porque no son nada más que herramientas. ¿De acuerdo? La siguiente es vivir la vida sin hacer daño a nadie y ser bueno. Pero es lo fundamental. No importa, no hagáis daño a nadie. Eso es lo que quiere. Ya la conciencia se preocupa de hacer lo que tiene que hacer. No queramos enmendarle la plana a ella. Ella ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Lo que hay que es que nos dejemos, ¿entiendes? Pero fundamentalmente no hacer daño a nadie. Y después, respetar las leyes del país donde vivimos por destino. Ya hemos visto pues cómo todo el universo se rige por un código que es no nada más que un modelo de este universo que tenemos. Ya va a haber más, ya lo veremos. Pasa al siguiente. ¿De dónde surge la conciencia universal y su código? Pues claro, ya sabemos de dónde es lo que nosotros llamamos nuestra conciencia, que es conciencia universal. Ahora, ¿de dónde surge la conciencia universal? La conciencia universal y su código surge de la conciencia absoluta. La conciencia absoluta pertenece al absoluto y es lo que se llama el vacío lleno. ¿Por qué? Lo voy a hacer muy brevemente. La ciencia dice que todo surge del vacío. Todo surge del vacío. Y hay una cosa que se llama lleno. ¿Por qué? Porque siguiendo el primer principio de la termodinámica, que dice que la energía no se destruye, sino que se transforma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando desaparece el Big Bang y esa energía que se ha movido, ¿entiendes? Tiene que estar en algún lado. Aunque os voy a dar una sorpresa. ¿Sabéis cuánta es la energía del universo? 0. Porque toda la energía que vemos manifestada están manifestadas en opuestos que se autoliquidan al final. La materia con la antimateria. ¿De acuerdo? Y todas las partículas atómicas tienen su contrapartida, que al chocar se anulan. Por eso la energía del universo, curiosamente, es 0. Cuando yo lo leí, repasando cosas de física, me quedé bastante sorprendido. ¿De acuerdo? La conciencia absoluta. Entonces, nuestro modelo de universo deviene del absoluto inmanifestado. ¿Y eso qué es? Pasa. Se le conoce con muchísimos nombres. Lo absoluto o el bien, como queráis llamarlo. El bien en honor de Platón, que es muy querido efectivamente por todos nosotros. También se le conoce como realidad última, lo eterno, lo supremo, para Brahman, uno bien, lo real, el todo, Ain, Atún en Egipto, la realidad suprema, el cero, sofón, ente, conciencia en sí, la verdad, como queráis se le puede llamar, es igual. Nosotros el término absoluto es un término muy aceptable, porque está indicando como algo bastante serio, ¿no? Absoluto. ¿Qué características podría asumirse? Si es que se le puede hablar de esto que es un absoluto misterio. Pues bueno, se dice que es eterno, ilimitado, neutral, completo, único, inconocible, inmodificable, infinito, total, autocontenido, inefable, perfecto, indivisible, inmutable, atemporal, invisible y verdadero. Coexistente con el absoluto, ¿entiendes? Porque ya hemos dicho que la energía en algún lado tiene que estar. Pues esa energía que está ahí se llama energía absoluta. Y también está la conciencia absoluta, que es la contenedora de los infinitos universos posibles. Entonces, llegado a este punto, vamos a ver alguna cosita que nos van a aclarar lo anterior. Pasa a la siguiente. Acordaros de esta, de conciencia absoluta y energía absoluta, que es fundamental para la construcción de todo. Hemos visto, pues, varias modalidades de conciencia. La conciencia absoluta que hemos visto ahora mismo, o conciencia en sí, que pertenece al absoluto, y es no manifestada.
La conciencia pura universal, que es esencial sin objetos, y canaliza el código de conciencia, y es la que porta el modelo de universo. Y en el hombre, la conciencia trascendente o autoconciencia, que es la conciencia universal reflejada en el hombre, donde también rige el código de conciencia. ¿Y qué sacamos de aquí? Pues una cosa muy fácil. Si nosotros, ¿entiendes?, no tenemos conciencia personal, sino que pertenecemos, o lo que tenemos como conciencia es conciencia universal, ¿de dónde hemos dicho que sale la conciencia universal? De la conciencia absoluta. Por lo tanto, ahí está nuestro origen, y ahí está en el fondo y en el trasfondo del viaje, la fuente, ¿entiendes?, de nosotros. Es decir, nuestra conciencia tiene su raíz en lo absoluto. Bueno, y hay un cuarto caso, que es la conciencia oculta, dinámica y desviada, que es cuando se da en elementos de locura, depresión, instintos, con los sueños, en el pánico, en los cuales no rige el código de conciencia. Estas personas realmente, no es que no tengan la conciencia, sino sencillamente que están desconectadas de ella, están desconectadas, ¿de acuerdo? Como cuando uno lo duerme, pues está desconectado, pues ya está. Entonces, en esas situaciones se le llama conciencia oculta, pero nadie le quita la conciencia. ¿Entendéis? Únicamente oculta, desviada, dinámica o desviada. ¿De acuerdo? Pasa la siguiente. Una breve cosa, ¿qué podemos entonces decir de ese absoluto bien del cuarto C de todo? ¿Entiendes? ¿Y hacia cuál nos dirigimos? ¿Hacia cuál nos dirigimos? Está antes del Big Bang. Y es la eternidad. Porque en lo absoluto no existe espacio ni tiempo. Curiosamente nosotros, la idea que tenemos de eternidad es la de por siempre jamás, ¿no? Es decir, el reloj que empieza a mover ya está moviéndose para siempre, en absoluto. La eternidad es la ausencia de tiempo. Esa es la eternidad, la ausencia de tiempo. Y es un estado perfecto que ya hemos dicho que es vacío y pleno. Es un todo absoluto, integrado y total, con una base de datos infinita o información masiva que contiene los infinitos universos potenciales. Nosotros nada más que vivimos en este, pero es posible que se estén expresando otros muchos que nosotros no. De hecho, la ciencia habla de universos tangenciales, paralelos de mil cosas, ¿no? Es el uno bien, sin demiurgo manifestado, porque es un estado absoluto. Eternamente estuvimos, estamos y estaremos en él. Eternamente fuimos, somos y seremos. Es nuestra herencia y es nuestro patrimonio. Está en nuestro interior, pues lo único que hace falta es encontrarlo. Pasa. Bueno, ¿qué pensamos el viaje de la conciencia? La verdad es que como hemos ido para arriba, pues ha costado trabajo, Ahora vamos a descender hacia abajo, desde la fuente, vamos a bajar aquí, entonces ya el viaje es un poquitito más rápido, porque además se nos va echando ya. Bueno, todavía un cuarto de hora hemos terminado. Pasa la siguiente. Bueno, pues estaba en estado absoluto, donde no había nada. Entonces, ¿cómo comenzó esta explosión en el Big Bang? ¿Cómo sucedió o qué nos dicen que pudiera haber originado la aparición del universo? Platón habla de un demiurgo a partir del uno bien, pero yo no he encontrado referencias de dónde proviene ese demiurgo, nada más que lo menciona. Las religiones hebraicas hablan de la creación ex nihilo, es decir, que hay un Dios que lo saca todo de la nada, del bolsillo, y entonces, pues, Yahvé, Dios y Alá son los que dirían que todo parte de la nada. Otras religiones, como Ra, Brahma, Eros, Aramazda, Tao, son similares al demiurgo platónico, pero lo consideran como un segundo Dios. Ya veremos luego lo que hace ese segundo Dios. H.P. Blavatsky habla de Fohat, la que da comienzo al universo, en su doctrina secreta y proviene del Tíbet. Algunos científicos hablan de que eso es automáticamente, es decir, que lo que hay es un universo heredero. Hay este heredero y el que viene nos hereda a nosotros. Claro, el problema es, ¿y el primero quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Estamos en la misma, siempre llegaríamos a ver cómo se inició el primero. La ciencia hoy no sabe y no contesta. Y aquí pongo, nace a partir del Big Bang, con un problema que es llamado muro de Planck, que es el mínimo espacio-tiempo que puede existir al comienzo del universo. Y si os digo las cifras son alucinantes. Es 1 elevado a menos 43 centímetros.
la pequeñez de ese punto donde origina todo lo que vemos. Una cosa asombrosa. Stephen Hawking, en el Gran Diseño, él dice, yo aquí di una conferencia que cuestionaba a Hawking por lo que había dicho, porque él en su libro El Gran Diseño dice que él no necesitaba a Dios. A mí como filósofo eso me dio un poquitito, y entonces lo quise rebatir en una conferencia. Quiero decir hoy, también públicamente, comprender que no es que vaya desorientado. Stephen Hawking no es ningún tonto. Lo que pasa es que ellos, los científicos, trabajan con modelos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él se encuentra este modelo. Y este modelo se va resolviendo. Y él dice, yo no necesito un Dios para un modelo. Y te puede poner el ejemplo. Dice, oye, usted cuando le da un juego al ordenador, ¿entiende? Y empieza a jugar con el juego que se va desarrollando cada vez distintos juegos. Usted tiene al ingeniero detrás que esté actuando continuamente para dirigirlo. No, actúa automáticamente. Y entonces él cree en ese modelo, que es este modelo que tenemos de actuación automática. Y veréis también, qué cosa más curiosa. La Navasampradaya, que sigue la tradición de los 9 maestros en India, habla del surgimiento espontáneo del modelo cósmico. Y dice, si lo absoluto bien es completo y total, no requiere ningún tipo de manifestación. Por eso ellos dicen que el universo es maya o una ilusión. Entonces, esto que tenemos ha surgido por no hay que echarle la culpa a nadie. Surgió lógicamente de lo absoluto, ahora lo veremos. Pero nosotros necesitamos, el humano necesita un principio único. ¿A qué? A decirle, mira, porque esto ha nacido, porque tiene principio. Y todo lo que tiene principio tiene fin. Pero necesito esto a darse de un principio. Alguien tiene que echarle, aunque sea la culpa, o aunque sea para rezarle. ¿De acuerdo? Es decir, y es una necesidad humana. Pero puede que también nos estemos inventando, de que sea realmente espontáneo. Por eso nosotros ponemos principio único o demiurgo. Pasa a la siguiente. Vamos a hablar un poquitito nada más que de demiurgo, muy poco. Pasa. Se habla de ese demiurgo superior a todo lo manifestado, pero no es eterno. El demiurgo. Ni el principio único, porque al principio tiene fin. Es inferior al absoluto, al bien platónico. Por eso se considera un segundo Dios. No es creador, porque toma de lo absoluto el modelo, por lo tanto él no lo crea, lo único que hace es recrearlo, ni no crea de la nada, ni es todopoderoso. Y ahora veremos por qué. Pero claro, si fuera todopoderoso, oye, que eche una mano en el mundo, que está el mundo un poquitito criado, ¿verdad? Y a los Himalayas los podría haber dejado quietos. Es decir, que surge preguntas, ahora veremos por qué, que tiene también su explicación, ¿de acuerdo? Pero si no puede ser todopoderoso. Se le considera como un modelador, un alfarero, un constructor o un hacedor, ¿de acuerdo? Y ahora bien, ese principio único o demiurgo toma el modelo o idea del universo, que es un proyecto ya hecho y completo, no necesita modificar ni nada. Similar a lo que dice Hawking. A partir de lo absoluto del bien, imprime el modelo en la materia inicial, eterna. Ellos lo creo que le llamamos en el caso. Al unir el modelo o idea y la materia, hace surgir el alma universal o la mente universal. Y del alma universal toma el hombre su alma o mente. Esto no os preocupéis que luego lo veremos, ya en una esquema. Pasa. Ya no hemos quedado sin nada. La anterior imagino que estaba vacía. Es que estamos en lo absoluto. Y como lo absoluto no está manifestado, ¿entiendes? Pues está vacía. ¿De acuerdo? Pero no quiere decir que no esté. Entonces, el principio único resulta, ¿entiendes? Que le da esto. ¿Sabéis lo que es esto? El botón de que enchufáis el power, ¿verdad? El power. ¿Y qué es? Un sistema binario. Binario. Lo que pasa es que le falta alguna cosilla. Pasa entonces. En India se le presenta con Aum. ¿De acuerdo? Aum en sí es
significaría los tres rajas, tamas y sattva. Es decir, la existencia de dos opuestos y un elemento obligado para poder superar esos opuestos. Porque este mundo, ya lo veremos, es un mundo binario o de opuestos. El mundo no solo, el universo. Pasa. Y aquí tenemos una explicación. Aquí, ¿qué estamos viendo? Nos vamos a hacer una figuración. Y en vez de ver este ordenador, que es un ordenador de mesa, ¿de acuerdo? Pues vamos a suponer que es el ordenador absoluto, donde está contenido absolutamente todo. Imaginámonos que está aquí todo absoluto, todo. ¿De acuerdo? Y no hay nada. No hay manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación, obligadamente para obtener la manifestación, necesita, ¿entiendes?, la pantalla del espacio-tiempo. Sin espacio-tiempo no hay manifestación ni nada que lo vea. Es obligadamente la manifestación en espacio-tiempo. Por lo tanto, quien quiera manifestar algo que se encuentre dentro de aquí, necesita el espacio-tiempo, que es donde vivimos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el principio único, espontáneamente como sea, ¿entiendes?, le tocan al botoncito y ¿qué es lo que sucede? Se ha encendido la pantalla. Ya ha aparecido el universo, ¿de acuerdo? Y ahí se desarrolla la trama. Pero uno de los infinitos universos posibles que están contenidos en el disco duro del absoluto. ¿De acuerdo? Entonces aparece aquí la pantalla y aquí se desarrolla la trama de nuestro universo. Se termina el universo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues apaga la pantalla. Adiós universo. Ya estamos en el Big Crunch. Otra vez hemos vuelto a casa. Nos vamos otra vez. Aquí. ¿Que aparece otra vez? Pues nada, encantado de nuevo aquí presente. Da la siguiente. Ya está. ¿De acuerdo? Y esta es la vida. Pasa así. Voy a traer nada más que, como la que se va a manifestar, hemos visto la día conciencia absoluta y energía absoluta, vamos a ver solo un poquitito y brevemente un recuerdo de lo que hemos dicho antes de la conciencia o el espíritu. Surge con la energía al comienzo del universo, partiendo del absoluto y a través del demiurgo. Es la sensación de existencia, lo vamos a ser, es el yo soy o yo existo, tópico de resumen. Impregna todo el universo junto con la energía. Porta en sí el modelo del universo presente en forma de código de conciencia, como un ADN. Preside todos los fenómenos cognitivos y en el hombre la capacidad de respuesta adecuada a las leyes universales. Pasa a la siguiente. Ahora nos preguntamos, esto es fundamental, es un lazo que vamos a hacer, pero es que es obligadamente necesario si queremos entender un poquitito el funcionamiento del universo. ¿Por qué si el universo está hecho por la conciencia, el mundo no es perfecto? Porque estamos en un sistema o modelo de universo binario. ¿Y eso qué significa? Pasa a la siguiente. Que es un sistema de opuestos. Conciencia e inconsciencia. Pasa a la siguiente. Lo vamos a ver más claro. Mirad, aquí tenemos la raíz del absoluto, con su conciencia absoluta y la energía absoluta, que son de él. ¿De acuerdo? Entonces viene el principio único, ¿y qué es lo que hace? Toma de la conciencia absoluta un modelo que es este universo, que es la conciencia universal, y toma la cantidad de energía necesaria de lo absoluto, pero la energía universal es inconsciente, no trae el modelo. Por eso, la conciencia universal, ¿entiendes?, si no hubiera energía, no puede plasmar el modelo. Pero si hubiera energía universal y conciencia universal, la energía sí que no puede hacer nada. Por ella misma no tiene conciencia, no tiene modelo. ¿Qué significa? Que la conciencia necesita a la energía y la energía necesita a la conciencia. Y ambas hacen un maridaje indisoluble, por lo cual la conciencia universal graba en la energía inconsciente, y ya tenemos el modelo. Pero juntos los dos. ¿Qué es lo que pasa? Al tener las dos cosas juntas, tenemos la conciencia de uno, pero también la inconsciencia del otro. Por eso el mundo es siempre un mundo de opuestos. Conciencia y inconsciencia, bien y el mal, espíritu, materia, amor, odio, virtud, vicio, sabiduría, ignorancia, belleza, efecto. Y conciencia y energía. Por lo tanto, todo es un sistema binario de opuestos con conciencia y con energía. Pasa así. Aquí la tenéis reflejada, ¿entiendes? Así se construye como un sistema binario, energía y conciencia. Pasa a la siguiente.
esta figura muy conocida, ese Tao, viene a representar eso. El universo entero está regido por el Tao, que es la dualidad en la unidad. Y vamos a ver la siguiente, ¿entiendes lo que hacemos? Mirad, esta es la dualidad del Tao. Yo lo que he hecho es aplanar y poner en forma rectangular, ¿entiendes?, este diagrama. De tal manera que vemos que en el negro siempre hay un punto blanco y en lo más blanco siempre hay un punto negro. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Vamos a cambiar la dualidad del Tao por la conciencia, bueno, anterior, la conciencia y la energía. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que aquí, ¿entiendes? Vamos a ver, que aquí hay un máximo de conciencia con un mínimo de energía, pero siempre hay energía, porque es un maridaje mientras dura el universo. Y aquí hay máxima energía y muy poca conciencia. Y nosotros nos encontramos en cualquiera de los puntos. ¿Cómo lo intentaron expresar las religiones? Ahora lo veréis, pasa a la siguiente. Aquí lo tenemos, por ejemplo, la religión egipcia, muy querida también por nosotros. Por un lado tenemos la conciencia, el espíritu, y por otro lado tenemos la energía, ¿de acuerdo? La conciencia en su máxima expresión espiritual sería esto, significado por Osiris. Mientras que la energía, la mínima expresión que siempre está en punto de energía, significaría Isis. Set representa la inconsciencia, y entonces ¿qué es? Máxima materialidad con Nefti y mínima conciencia con Set. Sabéis que en el mito siriano, Set va por Osiris, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque hay conciencia, hay opuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Intentan, ¿entiendes?, autoanularse. Entonces Set lo mete en su famoso sarcófago, lo lleva tal y cual. Y entonces, ¿qué es lo que significa que hay? Horus. Horus viene a ser la representación del hombre que somos nosotros, que estamos en lucha, porque nosotros estamos en lucha, ¿entiendes?, por buscar osirificarnos, por la búsqueda de la conciencia total. Pero el mundo de hoy es setiano. ¿Por qué? Porque tiene mucho más de energía o materia, ¿entiendes?, que de conciencia. ¿De acuerdo? Es decir, todos nosotros en algún sitio de esta raya nos encontramos. Los sabios se encontrarán por aquí. ¿Por qué? Porque tienen máxima conciencia y la materia poquita. Mientras que el mundo más pesado, el mundo instintivo, pues es muy setiano y tiene mínimo de conciencia y máximo de energía. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Otro ejemplo y ya seguimos ya. Aquí tenemos otra que es Brahma. Brahma representaría en cierto modo la unidad que supera la dualidad. Y aquí tenemos la conciencia otra vez, la energía, el espíritu y la materia. En este caso está Vishnu y Shiva. Shiva, ¿entiendes?, sería mínima conciencia y Vishnu sería máxima conciencia. Su contraparte Parvati lo mismo, son exactamente lo mismo. Y Ganesha, que es el elefante tan querido en la India, viene a ser un poquitito como una Arjuna, como un héroe que está en busca y captura de su conciencia universal, de intentar superar. Pasa a la siguiente, porque esto es muy interesante. Mirad, aquí tenéis a Shiva y a Parvati. Y tiene algunos símbolos. Mirad qué símbolos. Estos dos. Lógicamente ahí está la uno. ¿Entiendes? Y están las dos energías, la positiva y negativa, que ahora las veremos. Pero veis un tridente y veis esta energía, que es la que se va a usar para poder salir del mundo de los opuestos. Si no, estaríamos toda la vida metidos aquí. Entonces hay un camino o vía para todas para poder salir del mundo de la dualidad. Shiva, ¿qué es lo que hace? Toca, ¿entiendes?, el tamboril. Y cuando toca el tamboril se hace la danza de Shiva. Y todos estamos danzando lo que Shiva está tocando. Todos bailamos al son de Shiva. Todos, no se libra nadie. Pero vemos una cosa muy interesante. Aquí tenemos una serpiente, y otra serpiente, y otra serpiente. Pues bien, dos serpientes van a hacer esto.
y una tercera, ¿entiendes?, que va a significar esto. Y lo vamos a ver ahora. Pasa lo siguiente. Eso está reflejado en algo que vosotros conocéis bien. Aquí, ¿esto qué es? Las dos serpientes, la otra serpiente tercera, y esto que es el lingam, es el faro de Shiva. Y esto conforma el yoni, el órgano femenino, ¿entiendes? En el que están ambos, ¿entiendes?, se unen y dan lugar a lo que somos nosotros. Pasa a la siguiente. Mirad, aquí está la imagen del caduceo. Qué pocos médicos saben lo que significa eso. Las dos serpientes y la otra, en forma de báculo. No saben, ahora lo vamos a ver. Pasa a la siguiente. Aquí lo tenemos. Mirad, las dos serpientes significan Ida y Pingala. Y van ascendiendo por los chakras. Sabéis que hay los 7 chakras, ¿entiendes?, que forman parte de un sistema energético, lógicamente no visible ni captable actualmente por la ciencia, pero que están aquí. Entonces, una de ellas es Ida y la otra es Pingala. Pasa a la siguiente. Aquí tenemos una imagen muy curiosa y muy bonita. Aquí vemos la representación de los chakras. Aquí tenéis los chakras y vemos esta serpiente, que es Pingala, que termina en la glándula pineal, mientras que esta, que es Ida, termina en la pituitaria. Entonces, ¿qué es lo que veis? Que quedan aquí. Es como si alimentaran también a ambos cerebros, uno al cerebro derecho y otro al cerebro izquierdo. Y si veis bien, la serpiente que sube de aquí, sube, pero luego la energía regresa, e igual la otra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué se queda aquí esas dos energías? Porque hay una energía, ¿entiendes?, que es la que duerme aquí, que se llama Kundalini. Que duerme en un hueso que se llama hueso sacro. ¡Qué casualidad! Hueso sagrado. Mira por dónde, ¿entiendes? Resulta que eso que está ahí duerme aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen que con esta energía, que es dual, no puede nunca obtenerse la unificación. Para obtenerse la unificación, tiene que levantarse esa energía paulatinamente, despertando los centros, hasta llegar aquí a este chakra, que es Anahata, ¿entiendes? Con lo cual, comprende, sostiene lo que ellos llaman que es la iluminación. Curiosamente, este chakra, que es Ajna, está relacionado con el tálamo. Y por ahí irá en el futuro, cuando la ciencia nos diga, parece ser que se ha encontrado en el tálamo el sitio donde pudiera estar la conciencia. Tengo mi duda, os lo diré también por qué. Porque este chakra se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Pero ahí no hay unos centros, ahí es masa cerebral. Por eso tal vez el tálamo, ¿entiendes?, sea el punto de referencia para hacerlo. Pasa lo siguiente, que vamos a hablar de una cosa interesante. Mirad, todos los chakras tienen su doble dualidad. Ya hemos visto que además circulan doble energía. Sus dualidades, menos el de arriba, que ya no tiene dualidad. ¿Eso qué significaba? Que cuando antiguamente los sabios perseguían la subida de esa energía mediante la purificación, lo que querían era despertar este chakra, que es el chakra de la realización espiritual. Pasa a la siguiente, que vamos a ver alguna cosita interesante. Mirad, ahí tenéis una persona que se hizo la tonsura, un pedazo de tonsura. Yo los que conozco los sacerdotes eran de chiquitillas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significaba eso? Porque un sacerdote, ¿entiendes?, había adquirido el grado de iluminación espiritual. Pues como parece ser que no lo tienen, se lo han quitado. Lo guardan algunos. Pasa a la siguiente. Por ejemplo, el bonete del Papa. Se lo pone aquí para proteger ese centro. Y todavía en algunas religiones se usa, sobre todo en las hebraicas y en algunas, y también en la musulmana. Es decir, es una indicación como de protección y también de haber despertado los elementos espirituales. Pasa a la siguiente. Aquí tenemos lo que es el símbolo del grado 33 de la masonería. ¿Por qué el grado 33 de la masonería? Porque Kundalini, quien alcanza ese máximo grado que es del rito Koffer, ha adquirido, ¿entiendes?, lo que es
La iluminación espiritual, ¿por qué? Porque Kundalini ha subido las 33 vértebras por las que sube Kundalini a través del canal Sushumna. ¿De acuerdo? Y esa es la presión de grado 33. Lógicamente, ¿qué ha superado? La dualidad. Por eso Cristo también tenía 33 años en su vida. Pasa lo siguiente. Bueno, ya estamos terminando, Dame 5 minutillos. Bueno, entonces ya volvemos a aquella en la cual habíamos visto, ¿de acuerdo?, la dualidad como una forma de expresión. Está la dualidad aquí, no podemos evitarla. Pasa la siguiente. Y ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Completar ya todo el esquema. ¿Qué significa? Que aquí tenéis todo el esquema, que yo lo voy a explicar poquito a poquito. Pasa la siguiente. Nosotros partimos de lo absoluto, ¿de acuerdo? Conciencia absoluta y energía absoluta. Pasa la siguiente. Aquí lo tenéis reflejado, a lo absoluto, con la conciencia absoluta y la energía absoluta. Pasa la siguiente. Aparece el principio único, quieren hacer un universo, un modelo universo, y pasa lo siguiente. Y ya tenemos ahí la conciencia universal con la energía universal, que se casan. No, anterior. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del maridaje de la conciencia universal con la energía universal, para poder plasmar ese modelo, la conciencia junto con la energía necesita la mente. Sin mente no hay posibilidad de plasmar nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mente universal, como viene del Padre y de la Madre, pues el Padre aporta la conciencia y la energía aporta la energía. Que me da igual, conciencia e inconsciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una mente, que ahora vamos a ver la trascendencia que tiene el hombre. Pasa a la siguiente. De la mente universal se extrae la mente humana. Nosotros tenemos la mente humana, que es el alma. Por lo tanto, hay dos formas de mente o de alma. La material, la humana o la inferior, porque ahora vemos cómo se implica hacia abajo, hasta los planos hacia abajo. Y una mente que es espiritual, divina y superior, que atiende a su procedencia. Pasa a la siguiente. ¿Qué es la mente? Capacidad de razonar, pensar, especular, conseguir ideas, valorar percepciones, interpretar la vida, inventar, generar opinión, crear dialéctica, oponer, posibilitar sentimientos, construir juicios, resolver problemas, potenciar emociones, valorar las percepciones, desarrolla lenguaje, capacidad de conocimiento conforme al aparato cognitivo del hombre. Y una cosa muy importante, que eso sí que se puede experimentar por uno. La conciencia puede detener a la mente. Quienes están o hayan hecho meditación saben que esto es una realidad. Cualquiera de nosotros en un momento determinado paraliza la mente. No voy a hablar del tiempo que es capaz de paralizarlo. La mayoría no más de unos pocos segundos. Pero la mente se queda quieta cuando la conciencia dice que se detenga. Pero no solo hace falta la mente para construir toda la estructura para llegar a la materia, porque aquí la materia todavía no lo he visto, sino que necesita, para poder tomar contacto con la materia, una estructura psicosomática, que es la psique, con sus sensaciones, emociones, deseos y pasiones, y lo que es el cuerpo y la vitalidad, con sus sentidos y con sus palabras. Con eso ya está la conciencia universal metida hasta aquí, en la materia. Pasa a la siguiente. Aquí tenemos lo que es la estructura psicosomática. La estructura psicosomática parte del cuerpo con el mundo de los sentidos y hace un encadenamiento en el cual yo veo, y eso me produce unas sensaciones. Las sensaciones me emocionan. Como me emocionan, pues quiero repetirlas. Y entonces viene el mundo de los deseos. Pero claro, es que me ha gustado tanto que ya es que los deseo y lo quiero, los deseos se me multiplican y entonces se convierte en pasión. Todo eso conforma el mundo astral o el mundo psíquico. Hay otra parte que es el mundo de los sentimientos, en el cual ya es más complejo porque se une la mente con la psique. Y después una parte muy importante que son el mundo de los instintos, que son extraordinariamente potentes y todo el mundo está afectado a ellos, que es el de supervivencia, el instinto de generación y el instinto de superación. Esos están profundamente enraizados en la naturaleza. Entonces lo siguiente. Bueno, ya tenemos hecho todo el cuadro, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos
¿Y qué es de mi ego? ¿Dónde está mi ego? Ahí lo tenéis. Conformaría todo lo que es el mundo de la psique, el mundo de la mente humana y el cuerpo de la vitalidad. ¿De acuerdo? Este es el ego. Pásala. Suma de la mente racional y la estructura psicosomática. Conforman la complejísima personalidad humana. Es una estructura muy cambiante y de carácter temporal y perecedera. Y es la herramienta que usa la conciencia para manifestarse. Pasa. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos con el ego? Porque ¿qué es lo que sucede con el ego? El ego, para nosotros, el eje de nuestra vida es el ego. Vivimos en ese mundo totalmente intelectual, en ese mundo de pasiones, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, vivimos en él, ¿entiendes? Y decimos que tenemos conciencia, como una otorgación, que casi si me la quitan me quedaría más tranquilo, porque no me incordiaría. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque el ego, ¿entiendes?, toma esa actitud de egoísmo. Y entonces hemos dejado todo el mando de nuestra vida en manos del ego. Y así nos va. ¿Qué es lo que pasa? Hay que empezar a abrir y hay que empezar a ver cómo nosotros podemos vivir en el mundo de la conciencia y hacernos, digamos, ponernos a tono con el sentir universal. Que eso es lo que perseguían los místicos de todas las generaciones. El sentido universal de la vida. Esa era la mística. Intentar unirse al universo. Y no solo entenderlo, vivirlo y unirse. Y sentir, no voy a decir esa sensación, sino esa certeza, comprende, de lo que ellos viven, entiende, tiene su certeza. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que hay que hacer con el ego? No matarlo. Pobre ego. No olvidéis que es una herramienta. Y la herramienta hay que cuidarla. Ojo, es una herramienta de la conciencia, por lo tanto hay que cuidarla. Mal hacéis cuando os emborracháis. O mal hacéis cuando uno se droga, o se empacha. O saltáis de vino. Es decir, igual, porque estáis dañando al ego, que es una herramienta, la herramienta hay que cuidarla. Todos salen viendo al albañil, una herramienta más cuidada no sirve. Por lo tanto hay que cuidar la herramienta, ¿comprendes? Lo único que hay que hacer es transmutarla y darle sus características. Y sobre todo ponerla bajo el código de conciencia, bajo la ética. Si ya lo hemos dicho antes, no hacer daño a nadie, ser bueno, vivir la vida y disfrutarla. Y una cosa, que voy a dar una pista. Cuando vayáis al campo, ¿entiendes?, y observéis, haced un experimento. En vez de ver vosotros lo que veis, dejad que Dios vea a través vuestro. No nos deis vuelta al poco, dejadlo que vea. La impronta de la conciencia, la rapidez. ¿De acuerdo? Bueno, pasa a la siguiente. Adiós, resulta que no. O bien que aquí alguien se ha muerto o que no hemos muerto todos, que es factible. ¿Y qué es lo que pasa cuando se muere todo y muere el mundo? Pues no pasa nada. La mente universal se retrae, ya está la conciencia universal, la energía universal, que han agotado el modelo, sigue para arriba, ¿entiendes? Se acaba la conciencia universal, la energía universal, sigue hacia arriba y el principio único sigue para arriba, se mete en lo absoluto, sigue. Y otra vez de nuevo estamos en casa. De allí salimos, y lo decía Platón, y allí vamos. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Conclusiones. Todo surge del vacío de potencialidad infinita. Nuestra verdadera identidad es la realidad absoluta. Nuestro verdadero origen radica en lo absoluto. Formamos parte de una unidad universal de conciencia. Somos inmortales por nuestra verdadera realidad y somos mortales por nuestro ego siempre cambiante. Somos libres en la conciencia, esclavos por el ego. Jamás dejamos de ser lo que realmente somos. Es un patrimonio que nadie nos puede quitar, la herencia. Nuestra verdadera identidad es la no identidad. Pasa ya la última.
Meta de la vida, descubrir cuál es nuestra verdadera identidad. Quien quiera ser ego, que siga ego. Es decir, que no pasa nada tampoco. Sencillamente comprender, yo leí un escrito que decía, ¿qué es un ateo? Ya lo habré conocido. Un ateo es Dios jugando al escondite consigo mismo. ¿De acuerdo? El de tercer también juega a eso. Toda manifestación en espacio-tiempo tiene comienzo y fin. Nos creemos herramientas en vez del herrero. Qué potencia del ego que no nos deja ver nuestra verdadera realidad. Nosotros no vivimos, estamos siendo vividos. No hay camino, ya estamos en la meta, porque nunca hemos salido de lo absoluto. Lo que buscamos, ya lo somos. El buscador es lo buscado. Hay que detenerse hacia el exterior y mirar hacia el interior. Descubrir lo que en verdad somos nos hace libertos de la vida. Seres realizados. Esa es la siguiente. Y muchas gracias. Nos vamos a meditar. Después del viaje a donde os he llevado a las profundidades de vuestro ser, ¿entiendes? Esto ahora necesita unas profundas reflexiones, ¿entiendes? Y bueno, como surgirán dudas, por culpa del ego. Por culpa del ego. El ego siempre es el culpable. No, si vosotros estáis a conciencia libre, comprenden, no hay ninguna pregunta. Ya está todo dicho. Y además os lo digo de verdad, aquí está todo dicho. El resto, muy bien, pues nada. Si no hay ninguna más, Tengo una pregunta, muchísimas gracias por su interesante charla, ha sido muy densa, así que reflexionaremos, meditaremos. Muchas gracias. nos dirán una hora y pico y en una hora y pico a poner este tema, entiéndanos fácil. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Pues os recuerdo que mañana tenemos el debate hermético que lo va a moderar Antonio Fernández. Él dará una pequeña introducción y los participantes podéis intervenir.